Señora, que parecía ser una diversión, o por lo menos hay muchos que lo tienen como una gran diversión. El conflicto se ha armado cuando de repente una reciente ley dispone que la juca es ilegal, que consumirla es ilegal y por eso se dispone que todos los establecimientos que ahora comercializan juca sean eliminados en el mercado dominicano. Parecería que se regó el demonio. Y definitivamente salieron sus defensores. Pero vamos a profundizar ahora mismo de cuál es la realidad respecto al tema salud, que podemos hacer vínculos para el provecho de ustedes. Porque yo pienso que hay realidades de las que hay que hablar para que la gente entienda este contexto. Así que vamos allá porque queremos saludar tempranito a nuestro invitado para el tema, el Gregorio Hernández, quien es un especialista oncólogo para quien este tema es para que la conoce muy bien. Chicos, vamos a poner días. Buen día. Realmente soy cirujano torácico, pero bueno. Sí, porque la persona ha asociado a la juca como algo que es ecológico, que es natural, que no es dañino. Y en muchos casos la persona lo utiliza sin tomar prioridad realmente debiera. Yo creo que sí debiéramos realizar en vista de que de que esto es aproximadamente inhalar 100 cigarrillos en una relación de juca. En España se han hecho estudios donde lo que llaman es que el grupo susceptible es comprendido entre personas de 15 a 28 años, o sea, una joven que no tiene idea prácticamente del daño que está. Solamente hablamos de lo que sea una probabilidad de cáncer de pulmón que está dentro de los factores de riesgo, sino también de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también de lo que serían infecciones debido al uso que le da de estos elementos. Wow, eso es gravísimo. Durante mucho tiempo se ha vinculado el cigarrillo al pulmón y a otras enfermedades, pero a largo plazo. Entonces, que una sesión de juca equivale a estos cigarrillos, las enfermedades que toca cosecharse más rápido. ¿Qué tanto? Bueno, el tiempo establecido no te lo podría mencionar porque no tenemos estudios. Pero el desgaste de una persona que consume juca, ¿se puede medir de una manera rápida? Sí. ¿Se lee? O sea, puede pasar que un paciente que esté en uso continuo de juca, un deprimento de su función pulmonar en cuestión de meses o años. Y para eso tenemos lo que serían las pruebas pulmonares dentro de la espirometría, que va a medir lo que son la capacidad y los volúmenes que tiene la persona. En las personas normales esto no hay ninguna alteración, pero en las personas que suelen utilizar ya sea cigarrillo por larga data, o en este caso lo que sería la juca o el cigarrillo electrónico, esto en un tiempo menor puede hacer daño en lo que sería la pequeña vía aérea y producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Durante mucho tiempo hemos escuchado y hemos dado por sabido, porque la ciencia sí lo dice, que quien está al lado de un fumador es tan pasible de enfermarse como el fumador mismo. ¿Cómo esto funciona para la gente que está en un establecimiento cerrado en donde hay un consumo de juca? Sí, de hecho, mira, la CHES en Estados Unidos hizo un estudio sobre lo que serían los fumadores pasivos, básicamente femeninas, pero también vale para los hombres. Y sí, personas que están al lado pueden sufrir tanto de lo que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica como cáncer. Y tan afectado como o más afectado que el que está utilizando el aparato. Entonces, por eso se debería regularizar el uso en locales cerrados y se debería regular un cierto número de exposición a lo que sería la juca. Lamentablemente en nuestro país no tenemos esa regularización. En Europa se está luchando por hacer la regularización en vista al daño a futuro que puede significar el uso indiscriminado de lo que sería el cigarrillo electrónico. No obstante, no es prohibido. Lo más que la ley está obligando es a que se informe que es pernicioso para la salud. En el tema de la juca se ha sido más drástico. ¿Cómo usted como especialista lo interpreta? La ley, el servicio, vamos a decir, el sistema jurídico está siendo sano en comparación con cómo se está llevando el tema con los demás países. ¿Es normal esto, una prohibición absoluta? Bueno, mira, la prohibición absoluta yo no estaría de acuerdo en la prohibición absoluta, pero sí se informa a la persona. Yo siempre he estado de acuerdo con la educación. O sea, educar a las personas sobre el riesgo que implica inhalar juca. Las personas siempre han sabido que inhalar cigarrillo porque está en lo que serían las advertencias. Tú tienes metales pesados, tienes nicotina, tiene una serie de componentes que contiene el cigarrillo, que lo ideal sería que a la persona que va a inhalar juca se le comunique y que ya cada persona sea consciente del riesgo que toma cada vez que hace una sesión de esta. ¿Cuáles son? Mencionan nicotina y ahora metales pesados. ¿Cuáles son esos componentes en sí que tiene la juca que son tan dañinos? Mira, ¿podríamos hacer un extenso de sí, esto? dentro de ellos puede citarse níquel, puede citarse lo que sería el plomo inclusive, pero plomo, eso ya, pues estamos hablando de palabras mayores. Pero eso va a depender de con qué se prepara. Cada uno de los diferentes preparaciones que se contiene diferentes cosas. O sea, inclusive se hacen se utilizan algo
que sería como vainilla, capuchino, para saborizar. Y el problema es que la población tiene la falsa creencia que como pasa a través de agua, se filtra. O sea, si tú tomas, por ejemplo, que nosotros tomamos agua de la llave, si tú no filtras esa agua de la llave, esa agua no está potable. Igual, el pasar por este cúmulo de agua, el humo no hace que sea menos dañino, sino que simple y llanamente lo que está es concentrando el vapor. Ok, entonces hablábamos de plomo. Plomo y níquel. El plomo básicamente podría hacer daño a nivel hepático, el níquel a nivel de la piel, la nicotina, que es altamente adictiva, en algunos casos también contiene nicotina, los preparados, va a depender del preparado que se utilice. Y una pregunta de base sería, ¿hasta qué punto esto, que ya es una adicción, porque un cigarrillo te va afectando poco a poco, pero cuando tú comienzas con una dosis alta, tal como los medicamentos, entonces tú te estás preparando para una dosis mayor. El cuerpo va generando una sensibilidad versus insensibilidad que genera que tú tengas que satisfacerlo con una dosis mayor luego. Sí. ¿Podríamos estar hablando de un primer paso para el uso de drogas? Bueno, no sé qué decirte en ese sentido porque tendríamos que hacer una investigación de campo en cuanto a los jóvenes que la están utilizando, pero sí realmente hay la oportunidad de que cuando tú tomas algo y la vuelves algo ya parte de tu vida, que cada vez le necesitas más, como tú bien dices, sí puede en algún momento acaecer que tú sientas el deseo de probar algo más fuerte. Y bueno, sí, en ese sentido se pudiera ser eso, pero eso habría que hacer un estudio de campo para saberlo. Estamos hablando con el doctor José Gregorio Hernández, un hombre que es especialista en los temas de cáncer del pulmón, y hemos elegido el tema de la juca para conversar con ustedes a propósito del debate que en República Dominicana hay por la prohibición absoluta de la juca y los defensores. Una pregunta, ¿esta práctica de juca es al mismo tiempo un deporte, por llamarlo de alguna manera, poco salubre, porque la gente comparte de boca en boca sin un lavado previo el consumo? ¿Cómo esto también representa un riesgo? Sí, realmente, por eso te decía y te comentaba que hay enfermedades infecciosas, pueden ser hongos, la enfermedad mononuclear, o sea, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir porque no hay el debido manejo de lo que serían los aparatos que se utilizan para el consumo, y generalmente es un aparato que se utiliza en un grupo de personas, a veces familiares, a veces amigos, y realmente todo el mundo lo comparte sin conocer al riesgo que se está enfrentando. No, y a veces entra en coro en una mesa, sí, y hay desconocidos. Tú estás ahí de boca en boca con gente que ni sabes sí, quién es, los que la practican. Y lo que tú comentabas de las personas que están de manera pasiva, que prácticamente están teniendo el mismo daño sin ni siquiera ser de las personas que están utilizando la juca. En los recientes diagnósticos de cáncer que usted ha visto, cáncer del pulmón, sí, supongo que ese es un historial. ¿La gente reporta consumo de juca? No. Ahí eso es un tema que sería muy bueno hacer hincapié, y por eso hablo de la educación que se debe brindar. Las personas ven el fumar juca como algo que no tiene nada que ver con fumar cigarrillo. O sea, no asocian el uso del juca a enfermedades pulmonares, a cáncer, a infecciones. O sea, lo ven como algo natural. Por eso decía que una de las cosas, o una de las campañas que se está desarrollando en España actualmente es vender la idea de que se haga control de la misma y que no se le diga a la persona que esto es algo natural y que es algo que no afecta a la salud. Hablando de enfermedades del pulmón, me veo tentada a preguntar sobre el cigarrillo electrónico y la carga que tiene respecto al fumador común. Es prácticamente parecido de la juca. Realmente no hay datos de la carga como en la juca, porque es algo que es novedoso, pero sí realmente produce el mismo daño, porque lo que tenemos es que en la vía aérea el humo afecta de cualquier forma, ya sea humo que sea producido por un cigarrillo o el humo que sea producido por el vapor de agua. Esto va a irritar la mucosa y produce cambios que al final degeneran o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en cáncer en algunos casos. Y también, otra de las cosas que hace, nosotros tenemos un sistema de cilios, que son como si fueran unas microvellosidades, que hacen un barrido de lo que son las secreciones, los mocos que tenemos dentro de los pulmones, y el uso constante de este tipo de sistema hace que esos cilios fallezcan, o sea, se mueren, y no hay un correcto barrido, y puede hacer propensa a la persona a infecciones de vía aérea, incluso neumonía. Doctor Hernández, para cerrar pregunto, en los pacientes que usted tiene de cáncer del pulmón, ese historial, ¿con qué mayormente se está relacionando? Con el uso del cigarrillo. El uso de cigarrillo. El uso de cigarrillo. O sea, está demostrado. Entonces, aunque no hablemos de que esa gente, porque la juca es una moda nueva, exacto, y desarrollar la enfermedad tomará un tiempo, aunque hablemos de que esa gente no consumió juca,
directamente sí consumió los mismos elementos que tiene una juca y que en su tiempo provocaron la enfermedad, ¿verdad? Sí, sí. O sea, está demostrado desde hace tiempo, hay factores, el cáncer pulmonar es multifactorial, o sea, hay múltiples factores que actúan, pero el más demostrado es el uso del cigarrillo. Y el uso del cigarrillo, tenemos que para usar juca es lo mismo que usar cigarrillo, pero a gran escala. Todavía peor. Sin entonces. control, porque incluso, no sé, el otro día escuché con asombro una persona que decía que un joven amanecía fumando juca y todavía a las 10 de la noche estaba fumando juca. O sea, el descontrol que hay por el desconocimiento del daño es increíble. Vamos a cerrar con su consejo, doctor, para la gente. Bueno, el consejo sería que si tiene algún tipo de adicción a este tipo de nueva moda, que busque lo que sería la consulta de cesación tabáquica, que lo tenemos en el país. O sea, hay varios centros, incluyendo el INCAR, que ahora mismo tiene lo que es la consulta de cesación tabáquica, porque las personas ven esto como algo normal. No es algo normal, es una adicción y se debe controlar. Vamos a despedir así entonces al doctor José Gregorio. Lo pueden conseguir en CEDIMAT, también en el CAR y en el Hospital General de la Policía. Muchísimas gracias por tu país, muy útiles. Continuamos con Enfoque Matinal.